Bendiciones, mis amados. Bienvenidos a este su programa 2 de esta carta maravillosa de nuestro apóstol Lucas, Hechos, la carrera continúa. En esta hermosa ocasión que nos ven por nuestro canal YouTube de Don Divino Internacional y nos escuchan también por nuestra radio Don Divino Play, tenemos una invitada que ya todos conocemos. Una invitada que tuvimos la excelencia de tener en la dispensación pasada. Nos gozamos, batimos récord de me gusta, de eso lo vamos a tocar en el camino, en el nombre de Jesús. Y tenemos a nuestra invitada, Jamie Hernández. ¿Cómo estás, Jamie? Excelente, mi pastor. Gracias por el privilegio de estar nuevamente aquí. Y bueno, una palabra hermosa de parte de Dios para todos ustedes. Así que no se me desconecten por allí. Maravilloso. Y les recuerdo, amados, que estamos en el programa 2, no evaluado. La primera evaluación comienza en el programa 3. Igual que Escuela de Jesús, programa 1 y 2 no es evaluado, pero el programa 3 ya empieza a ser evaluado. Recuérdenlo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con la respuesta del formulario que mandaremos en su debido momento. En la clase 3 aparecerá el formulario. Mientras tanto, seguimos el proceso de inscripción. En la descripción de este video, usted podrá conseguir el link de Escuela de Jesús 5 y el link de esta carta Hechos, la carrera continúa. Así que a inscribirnos, seguir inscribiéndonos para que podamos realizar y seguir respondiendo estos formularios, estos cuestionarios y aprobar esta hermosa dispensación que Dios nos ha traído de lo alto para compartir en esta hermosa ocasión de nuestra escuela de formación ministerial. Bueno, sin más, amada, estuvimos analizando en este escenario maravilloso de la llegada de Pablo a Jerusalén. La defensa de Pablo, como tú bien lo describiste, leímos en aquella ocasión de Hechos 22 del 1 al 3 y en esta ocasión nos toca continuar un poquitico más del 4 y vamos a estar donde nos lleva el Señor en este programa. Leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura. Vamos a leer Hechos 22 del 4 al 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Recordemos que estamos en el ámbito de la gran defensa de Pablo, ¿sí? Como el sumo sacerdote también me es testigo, me imagino que el sumo sacerdote estaba por ahí, y él está haciendo referencia, porque ahí estaba todo ese pueblo. Recuérdense, estamos en la fortaleza de Antonia, está Pablo, como lo vimos en la descripción, herido Pablo, está defendiéndose, y la multitud deben haber estado gente del Sanedrín, que él les dice esto. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Él recordando lo que él hacía. Eso lo analizamos bien en el libro de los Hechos. Pero, mi amada, fíjate, aquí sucede algo que él comienza el versículo 4 diciendo, perseguía yo este camino. ¿Por qué dice que él perseguía este camino? No está hablando que perseguía a cristianos. ¿Cómo es la cosa? Oye, es tremendo, pastor. Antes de responderte esa pregunta, quiero ir al versículo 3, porque todavía eso fue algo que me dejó muy cautivada en la clase pasada. Y es que vemos a Pablo que está en la fortaleza de Antonia y está allí con todos sus transgresores, ¿sí? Con todos aquellos que iban en contra de él, ese pueblo enardecido. ¿Y cómo los miraba Pablo? O sea, ahí me quedé porque es como Dios ministrándome a mí. Porque fíjate que él le decía, ustedes son celosos de Dios como lo era yo. Por eso él en su alocución dice eso. Ustedes son celosos de Dios como lo era yo. Él estaba mirando como en un espejo su pasado, pastor. Y eso hacía que él tuviera, por supuesto, compasión de ellos y amor. Ahora, lo traigo a mi realidad. ¿Cómo miramos nosotros a la gente que nos rodea, que cometen los mismos errores que tú y yo cometíamos antes? Lo miramos con ojos de misericordia, y esto lo digo porque estamos hablando del espíritu correcto. Desde el inicio estamos hablando de cuál es el espíritu correcto. Claro, sí. ¿Cómo miramos nosotros a las personas, a tu familiar que apenas acaba de conocer al Señor o no conoce al Señor y hace cosas que tú hacías? ¿Con qué ojos los miras? Vamos a hacerlo con el espíritu correcto. Y aquí vemos a Pablo. No hay excusa. A Pablo lo acaban de golpear esa misma gente. ¿Y cómo los miraba? Con amor. Yo los entiendo porque yo también hacía eso que tú hacías y ustedes hacían.
Tremendo, ¿verdad, Hermoso, pastor? hermoso, hermoso. Y para dar respuesta a esa pregunta que usted me hizo en el versículo 4, Pablo dice que perseguía a los del camino porque todo aquel que creía en Jesús los llamaban los del camino. Somos los del camino. Vemos que Pablo no mencionó ni la iglesia, no mencionó a los seguidores de Cristo, no mencionó a los cristianos, utilizó el término común con el cual estaban ellos familiarizados, que eran los del camino. Así llamaban a los cristianos. Pero cuando él dijo, este camino, se estaba refiriendo a que Jesús se presentó como yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo prácticamente les está diciendo, yo tengo los mismos antecedentes que ustedes tienen. Le dice, y yo también perseguía a este camino. Yo sé cómo se sienten, era lo que Pablo les mencionaba allí. Yo sé, yo me miraba en ese espejo. Por eso me daba, desde el principio yo decía, wow, cómo este hombre miraba a esta gente. Y mencionamos el versículo 5 que habla de que el sumo sacerdote, en medio del testimonio, él dice, el sumo sacerdote y los ancianos, las autoridades, nos daban cartas para que yo apresara a los cristianos y que fueran castigados, ¿cierto? Entonces, pero hoy nos quedamos con la frase de Jesús en la mente. Yo soy el camino, escuche bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en un mundo donde todos los caminos parecen formar en su conjunto una especie de laberinto, pastor. Pareciera que hubiesen muchos caminos. Imagínese usted un laberinto. Así presenta el mundo innumerables caminos, pero ninguno de ellos tiene una salida buena. No solo, los laberintos, es interesante la comparación. Exacto. Los demás dicen ser el camino, Cristo se define como el camino. Quiere decir que los demás no son los caminos, no son el camino. Por eso, los demás no te llevan a una salida. No, y dice que más que todos esos caminos, las verdades se transforman en lemas provisionales. Las verdades de este mundo se transforman en lemas provisionales. Todo es efímero. Cuando tú piensas en la vida, no hay un verdor en tu rostro, por lo menos lo que hablamos en el mundo, pues. No hay un verdor en tu rostro, sino que la vida te lleva a pensar en la muerte y en las desdichas de los seres humanos. No es como cuando nosotros pensamos en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo y pensamos en la vida, ya la vida no es esto, ya la vida es Él. Y todo Él lo llena, y todos los vacíos y todo. Pero no, la única forma en la cual nosotros vamos a poder sentir esa plenitud que solamente Dios te puede hacer sentir es en ese camino, en el camino de Jesucristo. Si estás metido en ese laberinto, si te han presentado muchos caminos que aparentemente sean rentables y no por aquí, no por allá, cree en esto, cree en el otro, escúchame algo. Esa voz te llama y te dice, Él es el único camino, la única verdad y la vida para ti. Interesante, amada. ¿Quiere decir que los demás caminos no me llevan a la vida? No, de hecho los demás caminos te llevan a recordar el fracaso humano. Te llevan a la muerte, literalmente. O sea, te llevan a siempre y a estar lleno de temores, a estar siempre pendiente de la muerte. Por eso para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, desde ahí sí entendemos eso, Pastor. Podemos escribir, ¿te parece, Jay? Sí. Que pongamos ahí, yo quiero el camino que me lleva a la vida. Wow, el camino hacia la muerte no me interesa. Me gusta más así, Pastor, no sé si te gusta a ti. El camino hacia la muerte no me interesa. Me interesa es el camino que me lleva a la vida. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, seguimos esta lectura. Sí, señor. Nos estamos gozando en este capítulo 22, en esta defensa de Pablo, que sigue defendiéndose en esta hermosa dispensación. Hechos 22, del 6 al 7. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí hay un hecho interesante, amada, y yo quisiera desconectarte un poquito de la parte evangelística y llevarte un poquitico a la parte de medios, nuevamente. Fíjate, aquí sucede un fenómeno impresionante, analizado desde el punto de vista del fenómeno. Yo he buscado este versículo en otras versiones y habla de que esta luz superaba la luz del sol del mediodía. Exacto. Fíjate que Pablo lo describe que estaba al mediodía y esta luz fue tan fuerte que superó la luz del sol. Yo quiero preguntarte, tú que manejas en estas redes sociales, en esta toma y captación de imágenes que tenemos que hacer
para tener este canal YouTube, ¿sí? Para que todos los que nos ven, nos escuchen y nos vean. Y manejan, por supuesto, la estrategia de iluminación. Claro. Técnicas de iluminación. Te pregunto, ¿es posible esto que tú me estás aconteciendo acá? ¿Es esto posible? Bueno, mi pastor, primero que vamos a describir esta luz que habla el versículo. Es importante porque usted lo leyó en una versión, yo te lo voy a mencionar en NBI y también en la textual. Mire cómo lo dice NBI. Dice que esa luz fue un relampagueo. Y la textual dice que fue súbitamente. Quiere decir que eso fue como un flash. Así fue. Y de una intensidad superior a la luz solar. Bueno, hasta ahora, pastor, no hay ninguna luz que supere la luz del sol. Sí, por supuesto, hay mucha gente, de hecho en Australia, hay gente que está tratando de originar una luz superior al sol. No sé si lo van a lograr. La verdad es que hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay una luz superior a la luz del sol. Y para acotar, era la luz del mediodía. De hecho, yo salí al mediodía y quedé morena. Así, de ahí. De ahí, porque yo era clarita. Sí, yo me acuerdo. El sol me miró, como dice un texto. Entonces, pastor, dice aquí, los fotógrafos no pueden competir, en este término, no pueden competir con la luz del sol. No hay ninguna luz que ellos puedan colocar que sea superior a esa. Y, de hecho, ellos toman las fotografías a media mañana y después como a aproximadamente 4 de la tarde. Donde la luz es tan intensa al mediodía que no sirve para tomar muestras. No sirve, es imposible ese tipo de imágenes. O sea, la luz del sol te taparía todo el contenido, te contamina el arte. Entonces quiere decir que esta luz que habla Pablo fue impresionante, tanto que lo tumbó al suelo. Sí, me imagino. Sí, fue impactante, sí. Y quedó ciego, dice, por 3 días. Así sería... que fue una de las cosas que tomo de aquí. Así sería la oscuridad de Pablo, que este hombre queda ciego por 3 días. Ese relámpago de luz. ¡Wow! Entonces yo traté de hacer una comparación, si había vivido algo parecido con el tema del sol, porque cuando uno se queda mirando el sol, uno queda escandilado, ¿cierto? Pero fíjate que uno de los días que yo tuve de descanso, yo me acuerdo que dormí casi 24 horas. Y cuando salí, estaba en mi cuarto cerradita y eso estaba bien oscurito. Cuando salí, pastor, que me pegó la luz del sol, yo sentía que me quemaba la orillita. Sí. Yo decía, Dios mío, y esa era una hora aproximadamente de la mañana, no era la del mediodía. Imagínense esto, tremendo. Entonces, una de las cosas que produce la luz de Dios es arrepentimiento y humillación. Cuando la luz de Dios llega, que Pablo quedó como al desnudo. Le hizo quedar en total oscuridad, que viendo su condición interna. Algunos comentaristas dicen que él quedó físicamente ciego, pero internamente viendo su condición. Tremendo eso. Le pasó literalmente lo que se llama una metanoia, que en pocas palabras es un cambio de dirección. Y eso lo podemos ver porque fíjate en el versículo que sigue, en Hechos 22:8, él dice, yo entonces respondí a esa voz que apareció, ¿no? que escuchó, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y me llama la atención, mi amada, porque este es un hombre que ya dijimos que en este momento era un hombre que había sido educado a los pies de Gamaliel, lo mejor que había del momento. Era un doctor de la ley, era un miembro también activo del Sanedrín, y a pesar de eso, él no entendió quién le hablaba, no reconoció a su Dios. Pablo no reconoció a su Dios. Qué tremendo es esto, porque ¿cómo es posible que este hombre se dedicó toda su vida a ese Dios? Sí, verdad. Todo el repertorio que usted acaba de hablar, pastor, de Gamaliel y toda esa estructura que Pablo hizo durante toda su vida y no reconoció quién le hablaba. Y le estaba hablando exactamente Jesucristo a él. De hecho, él se lo dice. Es tan tremendo porque esto lo hace la religión, pastor, que nosotros podemos estar dentro de la iglesia, nosotros podemos servir dentro de la iglesia, escúcheme, en un ministerio y hasta predicar y hasta ver cosas que Dios se mueve y mete su mano. Y nosotros no conocer al Dios a quien le servimos.
Qué tremendo. Por eso nuestros pastores, nuestros apóstoles, nuestros maestros hacen este tipo de programación para que tú y yo seamos instruidos en la palabra y podamos cada día conocer a Jesús. Escúchame algo, para todas las situaciones de la vida lo vas a poder resolver con la única escuela que es genérica para todo y sirve para todo, y es la escuela de Jesús. Pero fíjate que en este versículo 8, que es bien interesante, mi amada, él le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Pero Cristo le responde, y le responde clarito, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero me llama la atención, porque en las líneas más arriba, me dijiste que él perseguía a los del camino. Y ahora Cristo dice, me persigues a mí. ¿Cómo es esto? ¿Que perseguía a gente o perseguía a Cristo? ¿Cómo que me puedes decir de eso? Bueno, tremendo. Quien te persigue a ti, está persiguiendo al Señor Jesús. Wow. Y que quien te hace bien a ti, le está haciendo bien al Señor Jesús. Y quiero aprovechar esto que me estás diciendo, porque fíjate lo que dice aquí. En Mateo 25, del 35 al 40, esta es la versión de PDT. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me hospedaron, no tenía ropa y ustedes me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey le responderá, les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Ahí está la palabra, pastor. Mira, Millay, esto está demasiado bueno. Pero como tú fuiste la que introdujo el término derechito a los 10K en la dispensación pasada, escucha, háblale de ese 10K que nos está viendo en esta dispensación. Bueno, les voy a decir algo. Primero los felicito porque en la clase pasada estuvimos 50 suscriptores aproximadamente nuevos. Uy, así que los felicito. Fue una bendición. De hecho, tuvimos récord en los me gusta. Y eso no es precisamente por los expositores. Eso es porque ustedes están buscando que este mensaje se posicione donde se tiene que posicionar para que una generación entera pueda ver este tipo de mensaje de luz. Amén, amén, amén. Así que bueno, hoy no va a ser la excepción. Vayan a me gusta y denle me gusta a este programa y acuérdense, si hay alguno que no se ha suscrito, lo suscribe y no se les olvide enviar este mensaje a quien lo necesita. ¿Ok? O sea, podemos colocar entonces rumbo a los 10K. ¿Seguimos? Rumbo a los 10K. No rumbo se les a los olvide. 10K como propósito que vamos a obtener en medios de este año. De este año. De hecho, llevamos ahorita 4,170. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, es poco para lo que debemos tener, pero es un plan de Dios. Es un plan de Dios, una meta que Dios nos pone. Vamos hacia allá. Amén. Entonces, seguimos la lectura. Sí, señor. Y esta vez en Hechos 22:9. Y dice el Señor, y dice Pablo, corrijo, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. O sea, ese resplandor, ese, como tú lo llamaste, esa luz súbita, ese flash que superaba la luz del sol. Dice, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Escucha, y me llama la atención esto porque no entendieron la voz, ¿en qué idioma habló? Porque Pablo sí lo entendió. Entonces te pregunto, ¿por qué Pablo entendió la voz y los otros no? Bueno, fíjate que en Hechos 9:7, mi pastor, dice así, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos no vieron a nadie, dice. O sea, que escucharon el sonido de la voz, pero sí no comprendieron el significado de la voz, ni supieron de quién era esa voz. Entonces, el mismo mensaje de salvación que lleva a unos al arrepentimiento y a la humillación, al otro los espanta. Sí, como les pasó a esto. Y eso tiene que ver mucho con la simiente. ¿Por qué? Porque en Juan 10, 26 al 30, mira lo que dice. Lo voy a leer en PDT otra vez. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y le siguen. Dice, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Escuchen esto. Los que no creen es porque no son ovejas de Dios.
Entonces, repito, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar porque el Padre y yo somos uno. Amén. ¿Qué les parece, pastor? Hermoso, hermoso. Quiere decir entonces, nos está diciendo claro que cuando la voz de Dios llega a todos, no necesariamente todos la escuchamos. No, tiene que solamente ver. los que somos ovejas. Así mismo es. Así mismo es. La voz del Señor la escuchan sus ovejas y sus ovejas le siguen. Le siguen. Qué hermoso. En pocas palabras. Qué hermoso, qué hermoso. Y entonces, él entiende la voz y los otros no. Unos se espantaron, otros se fueron. Ajá. Dios acomodando ese idioma espiritual a lo espiritual. Ajá. Ya identificando por lo que tú me estás diciendo, Pablo es una de sus ovejas. Escucha, ¿por qué? En el versículo 10, y permítame leerlo del 10 al 12, dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Fíjate la respuesta de una oveja. La respuesta de una oveja es, ¿qué hago? Dime, Señor, ¿qué hago? Y eso es lo que creo que todos debemos decir una vez que escuchamos la voz y escuchamos este llamado, Señor, di lo que quieres que yo haga. Wow. Entonces, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Un orden. Una directriz. Hay una directriz. Tú hablabas del mapa completo, que Dios no nos lo da completo. No. Aquí empezó él otra vez a darle pedacitos a Pablo. Vemos que en medio de su conversión, Dios le iba, ahora vas a hacer esto. Y ahora te va a buscar a fulano de tal. Así y ahora te va a pasar esto. Tremendo. Y en su discurso, su gran defensa, él está narrando los hechos que ya tuvimos la ocasión de narrarlos en Hechos 9, cuando vimos Hechos, el origen. Ajá, ok. ¿Verdad? Esto fue narrado ya, pero fíjate cómo lo narra aquí en el 22. Wow. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, él dice, no veía. ¿A causa de qué? De esa luz súbita, ese flash, ese relampagueo, como lo leíste en versión NBI. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Dice el 12, entonces un llamado a Ananías, por cierto, un héroe. Oh, ¿cómo no? Porque ya vamos a acordarnos que este varón no la tenía nada fácil. Pero fíjate, entonces uno llamado a Ananías, dicen varón piadoso, quiero resaltar esto, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Indudablemente, mi amada, creo que Ananías no la tenía fácil de verdad. Uf, no, pero alguien será que pensó en Ananías. No, definitivamente. Ahorita nos vamos a poner los zapatos de Ananías. Vamos a ponernos los zapatos. Porque fíjate, si tú te colocas en los zapatos de Ananías, vamos a leer lo que decía Hechos 9, 13, 14. Cuando lo analizamos en Hechos 9, 13, 14, fíjate lo que decía. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho cuando Ananías le dice, Dios, tienes que ir y imponerle la mano a este hombre para que vea. Wow. ¿Qué crees tú que le respondió a Ananías? Pataleó, epa, Dios, ya va. Mira lo que le dice en Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Mucho, mucho. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender, es decir, para echar mano, para apresar a todos los que invocan tu nombre. Inclusive, Ananías podía imponerle las manos, él recobraba la vista y lo podía matar ahí mismo. Él tenía autoridad para eso. Wow. Escucha, así que no la tenía nada fácil, mi amado Ananías, y aún así, obedeciendo la voz del Señor, surgió, ¿no? No es fácil ponerse en los zapatos de él. No. Pero ¿quién pensó, como te dije anteriormente, quién pensó en él? Estábamos hablando de un sanguinario. Pablo era un sanguinario, con todo aquel que creía en Jesucristo. O sea, era como, mira, métete en la boca del lobo. ¿Qué harías tú, pastor, si te tocara, mira, yo necesito que hagas tal cosa y vayas donde Pablo? Bueno, lo más seguro que pensaría como Ananías, Señor. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Hay algunas cosas que Dios manda hacer, pastor, que son bien tremendas y que te ponen a prueba, ¿sí? Y escuchen, aunque suene una locura a los hombres, había un inmenso propósito en este cieguito. Así es. Que luego de allí escribió, es el mayor creador del Nuevo Testamento. Así es. O sea, entonces aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque esta parte de Ananías me pareció tan tremenda cuando Dios te da una directriz, pero de pronto tú no estás de acuerdo, porque yo me puse en los zapatos de Pablo, literal.
Y yo, el de Pablo no, de Ananías. Y yo dije, no, este mata, este abre los ojos y me mata. A mí me pasó en una oportunidad, no se me va a olvidar porque eso marcó mi vida. Yo estaba ya en el ministerio, fue hace algunos años. Y yo me acuerdo que mi pastora dio una directriz. Mira, Jamie, vas a hacer esto así, así y asado. Y yo no estaba de acuerdo. Entonces yo, dentro de mí, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo. Le manifesté a mi pastora que no estaba de acuerdo. Pastora, no estoy de acuerdo. No, pero es así como se va a hacer porque así lo manda Dios, pues. Punto. Bueno, yo me quedé con no estoy de acuerdo. En la noche, cuando estoy en la tranquilidad de mi casa, yo me duermo y escuché una voz que me dijo, es que tú eres obediente cuando estás de acuerdo y cuando no estás de acuerdo, no eres obediente. Y me dijo, eso no es obediencia, eso es rebelión. Así de serio me lo dijo el Señor. Y me dijo, yo no tengo por qué darte explicaciones a ti. Tú debes obedecer. Punto. Bueno, esa voz no me dejó dormir. Después de ahí, me desperté, no pude dormir más. A las 6 de la mañana, ¿qué se imaginan ustedes que yo hice? Inmediatamente. A pedir perdón, papá. Le pedí perdón al Señor esa misma noche y en la mañanita fui donde mi pastora y le pedí perdón y le dije, mi pastora Nori, parte es mi apóstol también, y le dije, pastora, te pido perdón porque yo estoy en rebelión. Y Dios me lo dijo. Y ella me dijo, tranquila, hija, ya tranquila, sigue este camino, pero Dios no te va a dar las directrices a ti, Dios se las va a dar al apóstol de la iglesia, al apóstol, a tus pastores. Y no está en nosotros, no estoy de acuerdo, por eso no lo voy a hacer. No. Te digo, y ojalá esto se haga extensivo también para ti, porque estoy segura que fue Dios. La obediencia no es si estás o no estás de acuerdo. Eres obediente porque eres obediente. Mosca con eso. Y mira lo que dice en Hechos 22 del 13 al 14, porque cuando Ananías ya llega a Pablo, llega diciéndole hermano. O sea, que ya conocía lo que tenía que hacer. Claro. Ya no piensen que este es el matón. Ajá. Te pasó algo similar, creo yo. Totalmente. Mi amada coordinadora, que a lo que te pasó y me contaste. Sí, nadie me preguntó, pero quiero decirles que hice lo que decía que no estaba de acuerdo, lo hice y lo hice muy bien. De ahí en adelante no me pasó jamás. Era necesario la intervención de Dios. ¿Y a Ananías le pasó lo mismo? Lo mismo. Porque él se dirige y le dice hermano. Para decirle hermano es que reconoce que él es un seguidor de Cristo. Que escuchó la voz y le siguió. Y fíjate por qué lo hace. En la misma familia. Y mira por qué lo hace. Permítame leerle del 13 al 15 y dice, vino a mí y acercándome me dijo, hermano Saulo, hermano, recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. El 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Escucha, y me hace recordar eso que analizamos en el versículo Hechos 9:15, porque fíjate, cuando él llega, reconoce que es su hermano, y para reconocer que es su hermano, él reconoce, yo soy un escogido, dice Ananías, pero él también, porque yo fui escogido para esta misión. De hecho, recordamos a Ananías por esto que sucedió. Wow, sí. ¿Sí? Él, no sé si él se imaginó que era un evento que lo iba a dejar en la Biblia, imagínate tú. Este evento de poner las manos a Pablo. Y dice Hechos 9:15, cuando él se refería a lo que sucedió, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido. Es importante resaltarlo. Y yo quiero decirle a todos los que nos ven por sus redes sociales Don Divino Internacional, tú eres un escogido de Dios, que tienes un llamado maravilloso en Cristo Jesús. Y ya Dios puso a esos Ananías que te van a dar las instrucciones que necesitas para seguir con la obra del Señor. Wow. Escuchen, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Qué significa? Si este es un escogido, yo también. Dice Ananías, este es mi hermano. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Por cierto que en estos programas de Hechos, la carrera continúa, vamos a ver esto ya realizado. Cómo Pablo le lleva la palabra a reyes. A reyes también, claro. A gentiles, a reyes y al resto de Israel. Así Mira es. el propósito, para llevarlo en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Mira un propósito tremendo que le dio al hermano Pablo. Sí, señor. Así que, amados, tú eres un escogido de Dios, hay un propósito maravilloso y hay esos Ananías.
llevándote un mensaje, que a lo Así mejor no es. querían llevártelo, pero Dios los está ahorita haciendo todo lo necesario para que el mensaje de Dios llegue a ti y tú hagas y cumplas el llamado que Cristo lo ha hecho. Así Como te es. pasó a ti, mi amada. Así es, totalmente. Y hay muchos Ananías que van a las cárceles, los hospitales, todos esos Ananías A ya donde están tú activados, estés. pero van a llegar a donde tú estás. Así es. Si eres de Dios, vas a escuchar Ahí la voz sí de es, Él. así es. Que bueno, mi pastor, pero escucha, Pablo necesitaba esta intervención de Ananías porque él era un hombre de testimonio. Ese era un sello de identidad en su llamado. Y nada más cuando dijera que fue Ananías el que lo activó, ya el pueblo de Israel y todo el mundo tenía, porque este era un hombre de testimonio. Por eso es tan importante que nosotros seamos personas de testimonio, que reflejemos a Cristo, porque la gente nos va a reconocer. Y sé que muchas puertas se van a abrir, Así es. como esa puerta que se le abrió a Pablo. Cada Exacto. vez que decía, no, Ananías, porque yo me imagino que lo recordó varias veces. Varias veces. Ananías fue el que me puso la mano. Ananías fue el que me puso las manos y me activó. Porque, Ananías fue el que me puso. Como lo leímos, era un hombre de testimonio y muy querido Exacto. y muy reconocido en el área donde él estaba, en Damasco. Mira, maravilloso, mi amada. Y seguimos, y ya creo que para el final de esta hermosa dispensación, en Hechos 22, 16 y 17, Ajá. y nos dice, ahora pues, le dice, ¿por qué te detienes? Y yo no sé si esto de alguna manera te habla a ti. Yo quiero que pongas Wow. en tus redes sociales, no hay nada que me detenga. Porque la expresión es todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué te detiene? Exacto. ¿Qué excusas vas a ponerle a Dios? ¿Qué vas a ponerle a Dios en este momento? Señor, estoy detenido por esto. Sí, porque el apóstol Rocco el domingo decía, lo tienes todo, en Jesucristo lo tienes todo. ¿Qué te detiene? Lo tienes todo, hijo, en Él. ¿Qué te detienes para cumplir tu llamado? ¿Qué te detienes? ¿Qué te detiene para hacer lo que Dios ha impuesto, lo que Cristo ha puesto en tu vida? Necesitas un resplandor. Wow. Necesitas que Él relampaguee en tu vida. Necesitas el flash, la luz de Dios para que te tire a tierra y quede ciego. O simplemente deseas aceptar, Dios tiene un propósito conmigo, no me detiene nada. Wow. Pongan ahí entonces, ¿qué me detiene? Nada te detiene en el nombre de Jesús. Entonces sigue, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Wow. Ya estaba en Jerusalén y le viene este éxtasis, un éxtasis que lo hemos analizado en otras dispensaciones de Hechos, como el que le dio a Pedro, una visión, una cosa espectacular. Y tú como coordinadora, mi amor, que yo sé que sí, con tantos años siguiendo estos caminos del Señor, ¿te ha pasado algo similar? Wow. Sí, me ha pasado varias veces y han sido bien determinantes, pastor. Definitivamente vemos en todo esto que hemos enseñado, tanto en esta como en los otros capítulos, vemos cómo es necesaria la guianza del Espíritu, cómo es necesaria la oración, estar ahí pidiendo, porque la dirección del éxito la tiene Jesús. Solamente Él conoce lo que va a pasar mañana y solamente Él nos va a guiar. Fíjense que eso que me hablabas del éxtasis, en una oportunidad, no se me va a olvidar porque tiene que ver como el anterior, marca un antes y un después en mi vida. Yo me acuerdo que en una fiesta de gratitud, por cierto, yo le dije al Señor, Señor, yo te entrego toda mi vida. Y cuando iba camino al altar, sabes que la iglesia de nosotros es larga, nos da chance de pensar bastante. Y cuando yo iba por la mitad de la iglesia, escucho una voz que me dice, no es suficiente. Y yo llevaba en un cofrecito mi anillo de graduación. Yo tenía 2 anillos, el de plata, siempre te dan el de plata y el de oro. ¿Okay? El de oro lo cargaba yo puesto y yo le iba a entregar al Señor mi anillo de plata en señal de que yo le entregaba todo lo que yo sabía, todo lo que yo era y toda mi fuerza. Yo le entregaba todo, le dije, te entrego mi vida entera y meto ese cofre. Y él me dice, no es suficiente. Yo quiero que me des lo mejor, me dijo. Y quiero que me des toda tu vida y me sirvas con la vida. Yo me tuve que frenar, yo me devolví, yo no llegué al altar, me devolví porque yo en ese momento decía, no entiendo cómo es que le sirva toda la vida con la vida, no entendía. Y él, pero hermano, yo no sé si ustedes me creen o no, pero esto fue así, literal. ¿Cómo te dijo? ¿Ah? ¿Cómo fue que te dijo? Quiero que me sirvas toda la vida y lo hagas con la vida.
¿Podemos escribir eso, Jay? Quiero servir al Señor con la vida Y con y lo hagas con la vida. Y lo hagas con la vida. Eso me costó a mí entenderlo, a pesar se ve muy fácil ahorita, pero en ese momento yo decía, no, pero yo te di todo, yo no sé qué más, quiero que me des lo mejor. Entonces yo cambié de anillo, a Dios no le importa si es oro o plata, Él conocía mi corazón. Eso era lo que Él veía que para mí tenía más importancia el otro, todo lo que le vayas a dar a Dios tiene que ser lo más importante. Pero ¿qué significaba eso, pastor? Él me dijo, quiero que me sirvas, sí, toda la vida, pero a veces nosotros servimos y, bueno, pero para mañana hacemos esto y quizás dentro de un año hacemos esto. No, Él quiere que cada día Amén. de tu vida le sirvas a Él y que no esperes el mañana, sino que cada día sea como el último día al que le vas a servir y hacerle una fiesta a Él. Y eso, bueno, todos los muchachos que trabajan conmigo, de hecho, cuando yo digo estoy cansada, ellos me dicen con la vida. Ellos utilizan ese término porque ya se hizo rema en nosotros y en el equipo. Sírvele con la vida. Y hay que servirle con la vida. Creo que a veces toda la vida, bueno, sí, toda la vida yo voy a estar en este camino. Yo no voy a renegar de Dios, pero no, yo poco a poco voy llegando. No. Hay mucha gente que necesita de eso que tú tienes, de esa luz que tú recibiste. Y tienes que ir a llevarlo a donde Dios te guíe. Por eso es tan importante este capítulo y los anteriores, porque hablan de cómo Pablo se iba guiando. Nunca fue el mapa completo. Y cuando el apóstol, luego de eso, pastor, pasó un mes o 2 meses, porque no quiero exagerar, y el apóstol me llama y me dice, yo estaba sirviendo como coordinadora de protocolo, y ella me dice, mira, Dios te va a colocar en este lugar, en el lugar donde yo toda la vida soñé, no dentro de la iglesia, yo lo soñé desde niña. Tú en ese momento servías en protocolo. En protocolo, sí. Pero yo era desde coordinadora de protocolo para el momento. Sí, señor. Y yo servía, y me encanta y bendigo a todas esas mujeres que me enseñaron tanto a mí. Wow. Pero yo toda la vida, desde niñita, yo soñé ser periodista. Toda la vida. Y yo no esperaba hacerlo en Dios. Yo quería hacerlo en canales que no los voy a nombrar, pero canales muy famosos de Venezuela. Bueno, resulta que mi pastora me dice, usted va a estar al frente de la coordinación de medios. Y ya, ¿se acuerdan las preguntas que uno se hace al principio? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y cómo no hay esto, no hay el otro, tal? Bueno, ella me dijo, yo le dije, dime cuál es la visión. Mi apóstol sabe, y los que conocen a nuestra apóstol saben cómo ella trabaja en eso. Y me dijo, órale a Dios, y lo que Dios me revela a mí, te lo va a revelar a ti. Y así fue. Me puse a orar, pastor, y al tercer día me acuerdo que Dios me dijo, evangelismo activo. Esa es la visión de medios. Pero luego de allí, luego de esa visión, yo le dije, ok, ya tengo la visión. Ajá, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde está la gente? Que yo necesito la gente ya profesional, yo necesito que todo el mundo esté activo, que cuando ya me trae toda la gente, o sea, yo no quería hacer mucho, pues. Y Dios me agarró y me dijo, quiero recordarte que esta es mi obra y nada de lo que ella necesite, nada de lo que necesites dentro de mi obra va a faltar. Y me hizo una pregunta, hasta ahora, ¿qué te ha faltado? Y yo le respondí, nada, Señor. Pues nada va a faltar porque esta es mi obra. Y sabes, a raíz de ahí, mira lo que pasó, pastor. Con esto ya estoy finalizando. Pasó que llegaron sobres de ofrenda aquí dentro de la iglesia que decían, para la visión de Jamie. Eso no lo sabía nadie, solamente para ese éxtasis, para ese momento, sí, que Dios te puso. Para ese momento y para la visión de Jamie. Y la apóstol me dijo, Jamie, ¿cuál es tu visión? Porque han llegado ofrendas, que no fue una, fueron varias. Nosotros compramos el primer router gracias a gente que creyó, que se dejó usar, que escuchó la voz, que se dejó dirigir por el Espíritu Santo para eso. Y luego de allí se pudo comprar la primera computadora y se pudo comprar varias luces y poco a poco hasta el día de hoy. Pero créame, esos sobres decían así. El apóstol Nori se quedó, ajá, dime, ¿cuál es la visión? Y yo, esta, lo que Dios me había hablado. Yo bendigo en esta hora, pastor, dame este chance, a todas y cada una de las personas que han sembrado en este ministerio, que han creído la palabra de Dios y no han dejado que el enemigo le robe las semillas pensando que alguien va a tomar esa semilla. Escucha bien, ha sido Dios el que te ha usado y sé que muchas semillas
Dios otorgará tu vida porque ha sido una semilla depositada en el reino de los cielos. Amén. Muchas vidas van a conocer a Cristo y sé que tu corona tiene más perlas porque muchas vidas van a conocer de esa luz. Así que te bendigo y te bendigo. Sé que ha sido mucha gente que llegue sobre ustedes la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la abundancia del cielo. Plenitud de Dios sobre cada uno de los que han sembrado, no solo en el ministerio de medios, sino también en la escuela, que sé que han dado su contribución y han bendecido. ¿Sabes para qué es esa contribución? Para que esto siga trascendiendo. Así que no permitas que el enemigo robe la semilla que Dios ha colocado en ti, que no importa la cantidad, esa semilla es necesaria para bendecir este ministerio. Así que a Dios se le da lo mejor. No se te olvide que esa palabra te quede allí. A Dios no se le da lo que tú crees, sino lo mejor que tú tienes para darle. Eso es para Él, porque en Él está todo. Amén, amén. Bueno, mi amada, hemos llegado al final de esta hermosa dispensación. Gracias, mi amor, por acompañarnos en estas 2 clases, en estos 2 programas. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu ministerio, bendigo esos sueños, bendigo lo que Dios ha puesto y nos ha enriquecido a todos los que estamos en este hermoso trabajo de medios para que tú en tus hogares, desde tus hogares y en la comodidad de tus hogares pueda llegarte esta instrucción de lo alto por tu canal YouTube y también por Don Divino Play, una herramienta diseñada para escucharte, para escuchar este tiempo. Así que, amados, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que en la descripción de este video podrás conseguir los links tanto de Escuela de Jesús como de Hechos, la carrera continúa. Y de esta manera, ve y llénalo rapidito. Está pendiente siempre de tu cédula de identidad y después que revises tu cédula de identidad, dale a enviar. Así que, amada, en el nombre poderoso de Jesús, gracias nuevamente por estar en medio de nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos por estas sus redes sociales de Don Divino Internacional. Nos hemos gozado. Así que en el nombre poderoso de Jesús, la carrera continúa. La carrera continúa. Los bendigo. Bendiciones de lo alto.